Bueno, voy a comentar este libro de Eric Michaud que se titula La estética nazi, y se subtitula Un arte de la eternidad, traducido en la editorial Adrián Hidalgo de Argentina en el año 2009, traducido por Antonio Oviedo y publicado originalmente en el año 1996 en la editorial Gallimard. Se trata de uno de los mejores libros que yo he leído sobre la estética nacionalsocialista y con él quiero completar los vídeos que últimamente he estado colgando sobre la ideología y sobre la historia de la cultura y la historia del arte o los procesos ideológico-estéticos en el tiempo del Tercer Reich. Este libro, un libro muy bien documentado, de casi 400 páginas, señala desde el principio que no va a pretender trazar la historia del nazismo, ni tampoco es una historia del arte producido bajo el Tercer Reich, sino que quiere hacer una revisión del mito nazi y para ello comienza citando el seminario del semestre de invierno de 1945-1946 de Karl Jaspers, en el que Jaspers habla de la situación espiritual de Alemania después de la derrota militar y del hundimiento del régimen nazi. Allí Jaspers dice que es en Alemania que se produce el estallido de todo lo que ya estaba en trance de desarrollarse en todo el mundo occidental bajo la forma de una crisis del espíritu y bajo una crisis de la fe. Y esta culpa de los alemanes que intenta ahí analizar Karl Jaspers lo va a desarrollar argumentativamente Eric Michaud a través de la estética nazi y sobre todo de la figura del artista como dictador. Comienza el primero de los capítulos con una cita de Keyserling del texto del año 1935, La vida es un arte, en el que dice que la vida puede hacerse bella, buena y dichosa solo en el plano del arte. La historia de la metáfora del príncipe artista está, según Michaud, por escribirse, y este dictador como artista es sin duda ese hombre de Estado, ese hombre que tiene una misión, que es la misión de la conducción, esa misión del Führer, que va a encarnar Adolf Hitler, que quiso convertirse, como sabemos, en artista en Viena y que fue rechazado en la Facultad de Bellas Artes, y se convierte así en un artista dictador, o que a través de sus dictados trata de modelar a la totalidad del Estado, al cuerpo de la nación. En el año 1848, Proudhon había advertido contra una revolución provocada por abogados, ejecutada por artistas, conducida por novelistas y poetas. La cuestión nazi, en el plano en el que la va a analizar Eric Michaud, es de cómo dominar las masas a través de procedimientos artísticos que incluyen, evidentemente, también, como sabemos, la violencia. Goebbels, en una carta a Furtwängler, le dijo lo siguiente: nosotros que damos forma a la política alemana moderna nos sentimos como artistas a los cuales ha sido confiada la más alta responsabilidad de formar a partir de la masa bruta la imagen sólida y plena del pueblo. Esa imagen sólida y plena del pueblo es la imagen que tenía Hitler, que había comprendido que había que trasladar a la política la convicción de que el artista es aquel que tiene una misión sublime, y esa misión sublime le obliga incluso al fanatismo. La construcción del sueño y del mito nacionalsocialista es una especie de mito post-nietzscheano o claramente nihilista, en el que después de la muerte de Dios tenemos que asumir, hay que asumir nuestra propia libertad, y esa libertad se tiene que construir a partir de toda una penetración de una dimensión artístico-estético-revolucionaria que permita construir el Estado como si se tratara, a la manera de la propuesta de Schelling, de una obra de arte. Esa obra de arte fue la que se dedicó a modelar o se dedicó a desplegar el guía, esto es, ese guía hiperestético que sería Hitler, que tenía la idea de que el arte es aquello que conduce todos los aspectos de la vida. Este tipo de ideología estética se encontraba ya plasmado en Hermann Keyserling, que fue el fundador en 1920 de la Escuela de la Sabiduría en Darmstadt, que aspiraba al renacimiento espiritual de Europa por la síntesis, según decía, del racionalismo occidental y de la sabiduría oriental. Era una filosofía de la vida que le llevó a escribir una serie de ensayos neoidealistas. Tal vez uno de los más importantes fue el que publicó o escribió en francés en 1933, La Revolución Mundial y la Responsabilidad del Espíritu, que en su edición en francés apareció precedido por una carta de Paul Valéry, en el que la obra se manifestaba, la obra de arte, como la primera explicación de la crisis mundial y especialmente del fenómeno fascista y hitleriano, y de la primera visión del camino que lleva
de la revuelta de los bajos fondos a la revolución del espíritu. Afirmaba allí Paul Valéry que el nacionalsocialismo no era otra cosa que pacífico y que constituía el primer movimiento no imperialista de la historia moderna. Extraña consideración la que hace aquí sin duda Paul Valéry, sobre todo cuando entendía que había que producirse a una renuncia a las propias convicciones en nombre de los hechos consumados y en defensa de lo que se llamaba allí la verdad histórica, y sobre todo allí en el texto de La vida es un arte se venía a subrayar que la única vía capaz de conferir la armonía a las fuerzas contradictorias que obran en el hombre es el trabajo espiritual, es el trabajo artístico. Keyserling atribuía y asignaba al arte la transformación de todos los medios existentes y de todas las formas de la vida. Y así, en una cita fascinante y tremenda, dice: un gran hombre de Estado debe también saber matar en el momento oportuno, obligar, violentar, encarcelar, confiscar, exiliar, arruinar, engañar, mentir. Si solo toma en cuenta postulados y necesidades de la cultura y de la libertad, jamás gobernará por el bien del pueblo. Esta precisión en el arte de matar, en la violencia, en el encarcelamiento, en el exilio, en el engaño, en la mentira, aparecen como rasgos decisivos de la estrategia estético-político de carácter nacionalsocialista y sobre todo venían a postular o a sostener aquellas ideas de la filosofía vitalista y en cierta medida nietzscheana de que el arte es el más grande estímulo de la vida y que todo individuo que tiene un sentido de la comunidad, dice Keyserling, prefiere incluso un tirano que es un artista a un idealista que no lo es. En la justificación del gran arte del Estado, el 30 de junio del año 1934, ya se había hablado de la necesidad de hacer historia como una necesidad de historia que obliga a hacer correr la sangre. Joseph Goebbels había adelantado la idea de la política como un arte, como una tarea común, y así decía que la misión del arte y del artista no es solamente unir, sino que va más lejos. Su deber es crear, dar forma, eliminar lo que está enfermo y abrir vía a lo que está sano. Y esta experiencia de artista es sobre todo la experiencia que para Hitler era fundamental en el campo de lo político desde el año 1923, y es que las cosas, decía Hitler, que unen más a los hombres son los ideales comunes y los crímenes comunes. Esos crímenes comunes, sin duda, y esos ideales comunes son los que sostienen la ideología nacionalsocialista, que se viene a convertir en una especie de nueva religión, en una religión de carácter artístico o de carácter estético, en la que lo fundamental es asesinar a los adversarios, es asesinar a aquellos que han sido reducidos a la condición de cosa, a aquellos que han sido estigmatizados, y fundamentalmente para Hitler se basa todo en la necesidad de aniquilar a los judíos. Así, en un discurso dirá que mientras no hayamos aniquilado al judío en nosotros mismos, nuestra supervivencia estará cuestionada y el problema judío no será en ningún caso resuelto. Y esa necesidad es la que convierte al nazismo en una política artística, que es una política siniestra, que es una política que destruye lo familiar y extraño, que es lo judío que se encuentra incluso dentro de los propios arios, y se convierte por tanto en una política de lo absolutamente inquietante. El segundo de los capítulos del libro de Michaud se titula El Führer artista, un salvador, y comienza con una cita de Novalis que dice: cada hombre debería ser artista, todo puede devenir un bello arte. Michaud dedica páginas importantes a revisar lo que hay de romanticismo y la presencia de Novalis en algunas de las construcciones estéticas nacionalsocialistas, pero sobre todo subraya que lo que Hitler percibía, lo que Hitler venía a desarrollar, era que la tarea que consistía en volver a dar al pueblo alemán el sentimiento de su existencia se confundía con la necesidad de una producción visible y tangible del imaginario de ese pueblo que él llamaba el Volksgeist y que él identificaba, al igual que la mayoría de sus contemporáneos, con un pueblo articulado a partir de la idea del mundo de la cultura. Es en este sorprendente análisis, por ejemplo, Thomas Mann va a hablar durante la Gran Guerra en su ensayo, en su texto Consideraciones de un apolítico, de lo que fue el contexto del pesimismo cultural que hizo que Alemania se volviera condescendiente con respecto a las ideas de lo democrático occidental una vez que haya perdido la guerra, dice Thomas Mann, en el plano de lo espiritual, y se estaba disolviendo su propio concepto, su propio sentido de la civilización.
Lo que está sosteniendo o lo que va a sostener el nacionalsocialismo y la idea de un gobierno de los artistas, de hecho numerosos gobernantes de carácter totalitario pretendían tener el estatuto de artistas y para ellos era muy importante sus orígenes bohemios y sobre todo esa necesidad de presentarse como candidato o como político de carácter eminentemente estético. De hecho, Gottfried Benn se planteaba, el poeta expresionista que se acercó al nacionalsocialismo, que se adhiera al nacionalsocialismo para luego pasar a lo que él llamó el exilio interior, se planteaba la pregunta de si no era cierto que acaso el Führer se presentó a los electores alemanes en 1932 como el candidato de los artistas alemanes. Hitler, según Heinrich Mann, era el más artista de los miembros de la banda, es decir, el más artista de esta banda de criminales, pero estuvo rodeado de figuras que se consideraban artistas, como era Dietrich Eckart, Joseph Goebbels, Waldur von Schirach, Alfred Rosenberg, Walter Funk, Julius Streicher o Albert Speer. Lo que le unía a todos era una fe en la misión cultural y artística del pueblo alemán y la certeza de que esa misión era algo que tenía que desplegarse en la forma de un combate en defensa del arte alemán y sobre todo un combate que tenía como máxima la frase Deutschland erwache, despierta Alemania. Esa necesidad de despertar a Alemania es, por un lado, despertar y por otro lado, seducir con los encantamientos wagnerianos, pero también dominar a través del arte de la propaganda. Y sin duda en el arte de la propaganda, Goebbels fue el principal artífice que entendía que había que hacer una política o una actividad política propagandística y que de hecho la propaganda era el arte más eminente y más vasto que existía. En 1933, Heinrich Mann escribía de Hitler: artista como los otros, no se contentó con ser pintor de edificios, hizo cuadros y los envió a los concursos que los rechazaron. Algunos miembros de los jurados se arrepintieron amargamente. Ahora que Hitler ha triunfado en un plano distinto, solo hubiera dependido de ellos que en lugar de dictador hubiera sido un simple fracasado. Esa dimensión irónica de que podíamos haber tenido un artista de cuarta categoría y sin embargo tuvimos a un asesino de masas, a un tirano, es la de un fracasado que sin duda convirtió su frustración en algo que fue guiando sus propios ideales arquitectónicos y Eric Michaud pues saca dibujos y acuarelas y dibujos de arquitectura y de ciudades realizados por Adolf Hitler en el año 1913-1914, que son estos dos dibujos, estas dos acuarelas que nos presentan su idea también de arquitectura clásica, su particular concepción de la ciudad. Igual que Nietzsche, dice en la página 59 Erich Michaud, pensaba o sostenía que el arte es un gran estimulante de la vida, Hitler estaba convencido de que el arte alemán ocultaba para los alemanes enfermos un poder salvador porque era un arte de carácter narcisístico. Para Hitler la actividad artística era el proceso por el cual un pueblo se producía a sí mismo como pueblo. El 24 de abril de 1934, el Volkischer Beobachter publicaba en la primera página de su edición de Múnich un artículo titulado El arte como fundamento del poder creador político, las acuarelas del Führer. Y ahí se subrayaba en ese texto sobre las acuarelas del Führer que existe un lazo interno e indisoluble entre los trabajos artísticos del Führer y su gran obra política. Y se continuaba así: el nacionalsocialismo no es un principio intelectualmente construido, no es un programa racional como el marxismo, sino que es un movimiento espiritual nacido de las potencias originarias del alma del pueblo. Esto es una Weltanschauung que surgió de una concepción espiritual total. El Führer, se dice también en este texto, dio al concepto de política un contenido fundador y ha podido hacerlo porque su idea política se desarrolló a partir de los conocimientos de una actividad artística autocreadora. Hitler se afirmaba, por tanto, como un político popular, artístico, pero un político con un destino histórico espiritual, que es un destino genial de alguien que se transforma a sí mismo. Y esta autoformación del genio, es esa autoformación del genio que Hitler va a presentar como el candidato de los artistas, pero que sobre todo va a marcar esa dimensión de un príncipe de artistas y para los artistas
y que sobre todo exige que cada hombre debería ser un artista. Esta exigencia hitleriana de que todo hombre tiene que ser un artista tiene inquietantes resonancias boysianas, es decir, que todo hombre es un artista de Beuys en un plano muy diferente, pareciera que resonara en esta idea. Todo puede devenir un arte bello, los artistas son la materia del rey, su voluntad es el cincel, hay que educar desde este punto de vista armonioso y de convergencia de las fuerzas y de los pensamientos representativos. Lo que nos está proponiendo, lo que está proponiendo sin duda Hilder, es lo que en la página 63 llama Eric Michaud la dictadura del genio, con un enorme poder de sugestión y de incorporación, pero sobre todo lo que articulaba y lo que sostenía esa ideología del genio no era solamente la seducción y la presentación de las obras bellas y sublimes, sino también suscitar el sentimiento del odio, y lo hacía evidentemente Hitler a través de su poder como orador, de su capacidad para intervenir con enorme pasión en los mítines, su capacidad para manejar y para dominar a las masas. Era la formación recíproca de las masas y su jefe lo que se presentaba como la auténtica autoformación del cuerpo estatal, pero del cuerpo político, que era un cuerpo político religioso. Y es esta propaganda creadora, la propaganda básica nacionalsocialista, que, como dijo Martin Brossat, el nacionalsocialismo fue una tentativa extrema de cambiar el mundo mediante una transformación de la conciencia subjetiva y no de un trastocamiento de las relaciones objetivas. En el curso que consagra, como hemos dicho, Karl Jasper en invierno de 1945 del 46 a la cuestión de la culpabilidad alemana, Jaspers habla del desdoblamiento que se produjo en Alemania. La vida bajo la máscara, dice Jaspers, inevitable para cualquiera que quería sobrevivir, entrañaba una culpabilidad moral. El disfraz constituía una de las características fundamentales de nuestra vida y ella pesaba sobre nuestra conciencia moral. Esa conciencia moral o esa conciencia moral de culpabilidad es algo que durante el tiempo del Tercer Reich no solamente no se va a desarrollar ninguna culpabilidad, sino que se va a crear esa idea esplendorosa del Estado, la importancia de la nación, la importancia de ese cuerpo colectivo desplegado de una forma altamente expresiva, pero sobre todo creando una dimensión de Alemania como el pueblo elegido. Hannah Arendt designó que el hecho más embarazoso es que hombres de mucha envergadura o de envergadura indiscutible han contemplado el espectáculo del sufrimiento ajeno con extraordinario deleite. Es algo que sucede, por ejemplo, en el caso de Carl Schmitt, ¿no? Cuando Carl Schmitt va a sugerir o va a señalar que la principal fuente de la política es la distinción amigo y enemigo. Este término de político para Carl Schmitt no designaba un dominio de actividad propia, sino solamente el grado de intensidad de una asociación o de una disociación de seres humanos cuyos motivos pueden ser de orden religioso o nacional. Hacer aparecer esta polaridad de amigo-enemigo, esta disociación, era un principio en sí mismo de identificación y constituía lo que llamaba Carl Schmitt una decisión, y esta decisión es la decisión soberana del dictador, y esta decisión es la que establece las normas del derecho o establece el límite de las normas que deben ser aplicadas. La pedagogía, pensaban los nazis, tenía que ser una pedagogía dura que acabara con lo débil y carcomido, que debería ser sacado, se decía literalmente, a martillazos. Y esa ideología sacada a martillazos es lo que va a ir analizando en su libro Erich Michaud, presentando imágenes y documentos fascinantes, como serían en las fotografías de Hoffmann, el fotógrafo de referencia de Adolf Hitler, como sería esta fotografía del año 1932 de Hitler en Múnich, en el que vemos ahí a Hitler con el plato y una taza después de haber desayunado, y todas esas cabecitas de los seguidores de los nazis que están contemplándole con una cara de admiración, de arrobamiento y de frenesí, de entrega total a esa mirada penetrante de Hitler que les está guiando y que les está transmitiendo el espíritu, pero sobre todo ese espíritu que es el sentimiento de pertenencia, que es el sentimiento de la raza. En el Reich de Hitler no hay un solo artista alemán que no responda afirmativamente a la pregunta de que el deseo y el espíritu del Führer es establecer esa unicidad de la raza alemana y sobre todo la necesidad de desprenderse de lo putrefacto y de lo degradado. Para Goebbels, el arte alemán sería el arte que crearía las obligaciones y los lazos de ese sentimiento común. Un sentimiento de lo común que va a tener como música de fondo
la música wagneriana y sobre todo la importancia que va a tener para Hitler la obertura del Rienzi y cómo se va a convertir casi en la música fundamental del Tercer Reich. El Führer entendía su propio desarrollo artístico a través del filtro wagneriano, en el que se habría realizado el programa de Novalis, pero sobre todo como una especie de reinstitución o reencarnación de la Pasión de Cristo. Y es sobre Parsifal que se levantaría esta religión nacionalsocialista con ese servicio de Dios bajo una forma solemne, sin afectación ni modestia, sino con la nueva vestimenta de los héroes. Wagner traía para Hitler el poder unificador y formador del arte y sobre todo una especie de relevo del cristianismo y de la política. El arte podría dar así curso a las pasiones sociales y facilitar una navegación sobre los arrecifes salvajes o los bajos fondos y creando las metas más altas y hermosas que para Hitler serían la meta de una humanidad mucho más noble. Y esta política estética era una política estética que se va a ir imponiendo con violencia y de la forma más despiadada posible, que tiene un carácter eminentemente religioso y bueno, y una especie de autohechizo en el que el Führer es el representante del pueblo, pero también es aquel que penetra y define la realidad histórica. Es una especie de dios intramundano que nos pone en comunicación con el dios supramundano y que da cohesión al pueblo. Wagner fue convertido en el representante del arte alemán y así fue convocado el 15 de octubre de 1933 en el Día del Arte Alemán y sobre todo cuando se va a colocar la primera piedra de la Casa del Arte Alemán, de la Casa de la Cultura en Múnich, que es uno de los grandes proyectos que va a desplegar el nacionalsocialismo. Bueno, va a ir Eric Smith analizando infinidad de cuestiones, por ejemplo, también a pesar del presunto ateísmo o del desligarse con respecto a la religión y al cristianismo de Hitler, también cómo va a utilizar propagandísticamente ciertas imágenes, como en esta en la que está saliendo de la iglesia de Winkelhaven en el año 1932, justamente con ese momento en la fotografía se ve en el que tiene una cruz que aparece por encima de él, como si surgiera de su cabeza, como si nos encontráramos en el día de Pentecostés. También cómo va a ir apareciendo el uso de la esvástica y toda una especie de arqueología y de análisis historiográfico en torno a la esvástica, la autoidolatría racial, las tumbas al soldado desconocido, la creación también del teatro del Ting, del que he hablado en torno al libro de Christian Ingarten, Construir y Destruir, y la necesidad de crear la Erlebnis, es decir, la configuración de la experiencia propia a través del arte, de la pintura, la importancia que tienen también los templos de los héroes dentro de las mitologías y de la arquitectura nacionalsocialista, esos templos que va a construir Paul Ludwig Trost, inspirado en ideas arquitectónicas del propio Adolf Hitler, la importancia que también tienen los desfiles y las fotografías de los desfiles, que toman muchos elementos de la propia forma de la articulación de los desfiles proletarios, y cómo sobre todo se va a ir construyendo esta especie de espacio que une todos los tiempos, desde la mitología hasta la autoafirmación del presente, hasta la idea del Reich de los 3000 años, y cómo esa comunidad de visiones va a ir generando toda una religión o toda una sumisión de carácter cúltica. El tercero de los capítulos se titula La exposición de el genio, de Hitler como una especie de Prometeo, un genio ario, ese genio del nacional cristianismo, que presenta o que asume las desgracias históricas de la patria, pero que se decide a entrar en política una vez que medita y piensa en la traición perpetrada después de la Primera Guerra Mundial y trata de sacar al arte de su egoísmo para convertirlo en una afirmación de la supremacía racial alemana, pero sobre todo para atacar lo que considera lo antiartístico, que no sería otra cosa que lo judío. Aparece continuamente la idea de Hitler como Prometeo, como alguien que ilumina esa nueva realidad, y también de todas las ideas imágenes escultórico-pictóricas de carácter prometeicos, con ese ideal clásico, ese ideal de desnudez que encontramos también en la arquitectura y en la escultura de Arno Becher. Pero sobre todo esa idea de Hitler como un nuevo Cristo, como un Cristo
que combate por el arte y combate por la patria, y cómo ese nacionalcristianismo se puede encontrar, por ejemplo, en libros decisivos como sería el libro El mito del siglo XX del filósofo nazi Rosenberg. El antisemitismo nazi y el exterminio, dice en la página 135 Eric Michaud, no son inteligibles más que en la perspectiva histórica del relevo del Dios invisible por el Dios encarnado, relevo que se transforma en oposición de la instancia redentora a la instancia crítica que sería necesario abolir. Es sin duda el nazismo el despertar de un mito, algo que analizaron también Jean-Luc Nancy y Lacoue-Labarre, que es ese mito que evoca la frase despiértate, el día está cerca, del coro de los maestros cantores de Wagner, que según se dice hacía llorar a Goebbels en el año 1932, y esa necesidad de Alemania despiértate, que fue uno de los más importantes de los lemas nacionalsocialistas, era la necesidad de un despertar de Alemania que sacaba a flote toda una arqueología, pero también despertaba Alemania exhumando las cruces gamadas y creando un culto a los ancestros y creando toda esa mitología que sería una divinidad de carácter racial y que sería esa dimensión de la imposición de la raza como una cultura que habría acabado con las mentiras de la civilización y que permitiría el despertar mítico y, como decían los nazis, poder por fin soñar nuestro propio sueño. Y esa idea de soñar nuestro propio sueño sería la de una experiencia vivida, esa Erlebnis, que sería en la que investía al arte del poder de un despertar, y así se dice en la página 154 que el arte no tenía en ningún modo necesidad de figura, sino que tenía que presentar la visión del Führer como un despertar en el corazón de los alemanes las ideas salvadoras. Es decir, había que encontrar una visión orientadora y educativa, y solamente el arte y el espacio del arte permitía a los alemanes encontrar su verdadera patria. Esa patria obligaba a un retorno al orden, y ese retorno al orden es un retorno a las ideas de lo clásico, un retorno al orden que, como bien señala Eric Michaud, por cierto, se estaba produciendo ya en los años 30 y sobre todo se estaba produciendo en numerosos artistas, como sucede también en las entrevistas de Venecia sobre el arte y la realidad, en el arte y el Estado, y sobre todo la Sociedad de Naciones, que va a introducir una gran dinámica de exposiciones de retorno al orden, y sobre todo los debates entre Trense, Henry Faucillon o también Herbert Reed en torno al retorno al orden, o los debates en torno a la abstracción. Comenté ya hace unos días en una intervención mucho más breve lo significativo que el realismo o la estética del realismo y de lo clásico y este retorno al orden son una ideología nacionalsocialista, pero que también penetran a los movimientos de vanguardia, y que, por ejemplo, un artista vinculado al Partido Comunista francés, como en el caso de Louis Aragon, va a defender el realismo y sobre todo va a defender el realismo socialista por su capacidad de ofrecer perspectivas y de orientar el futuro de la realidad, y sobre todo esa necesidad que para él había de ofrecer una capacidad de actuar sobre el mundo exterior y el deber y la necesidad de transformarlo. Y esa necesidad de transformarlo es una necesidad que se encuentra a través del culto a las imágenes, pero también de toda esta idea de la producción del genio, que es una de las ideas que va a obsesionar continuamente a Adolf Hitler, un genio que en realidad es el constructor y el creador de la raza aria alemana. Va a dedicar una atención magnífica Eric Michaud a los cortejos y a los cortejos culturales y a los cortejos ideológico-estéticos, especialmente el cortejo del primer día del arte alemán del 15 de octubre de 1933, donde aparecen los carros. Aquí tenemos esos carruajes, que es el carro del gótico, y debajo está el carro del rococó bávaro, y cómo se van a realizar esos desfiles. También se va a hacer desfilar la maqueta de la Casa del Arte de Múnich, y van a aparecer vestidos con trajes medievales con esa casa del arte alemán en la manifestación, en el desfile del 15 de octubre del año 1933, o también el carro del cuento de hadas alemán, que es una cosa de un cursi, de un kitsch verdaderamente atroz, pero que lo vemos ahí cómo se produce, ¿no? Y es sobre todo este arte que aparece como la manifestación de la voluntad de sangre, pero también de la voluntad de forma, de esa idea de la raza y la sangre, que son fundamentales en el nacionalsocialismo. El 15 de octubre de 1933, el ministro de Cultura Hans Schemm
señala que el artista alemán encarnaba la totalidad del genio artístico y político. El arte alemán se despierta, dijo, de nuevo a la conciencia de su dignidad, porque un arte alemán, tanto como un Estado alemán, es lo que se reclama. Lo que el pueblo alemán reclama del genio artístico, prosigue Schem, no es la distracción ni el pasatiempo, sino lo sublime. Invocando el pensamiento de Kant, agregaba que un arte alemán sublime que responde a la sensibilidad del pueblo no tenía necesidad de ocultarse en los museos ni en los círculos estéticos privados. La vida pública y el arte deben condicionarse mutuamente. El pueblo alemán no sabría de ningún modo vivir sin arte bajo pena de perder su alma. Esta condena al museo, en su mismo sentido, parecería contradictorio con la idea de elevar o comenzar a construir la Casa del Arte alemán, pero lo que hay que tener en cuenta es que lo fundamental para los nazis es que el arte no se confine meramente en los museos, sino que irradie la totalidad de la sociedad, es decir, que se expanda a través de la sociedad, creando esa comunidad, que es una comunidad hiperestética y sobre todo que produzca historia. Y esa producción de una historia alemana, de una historia visible, de una historia que es en sí misma un origen, un recomenzar o un inicio, es algo que, como bien señala Eric Michaud, se encuentra también en la famosa conferencia del año 1935-36 de Martin Heidegger, El origen de la obra de arte, donde ahí se dice que el origen tiene escondido dentro de sí su fin y que la historia es el despertar de un pueblo y que el arte es historia en un sentido esencial. Bueno, como recordaremos, en El origen de la obra de arte, Martin Heidegger hace esa distinción entre el mundo y tierra, Welt y Erde, y en esa distinción entre el mundo y tierra aparecería la obra de arte como algo que no es un instrumento, que no es óntico o intramundano, sino que es ontológico, y el arte es la puesta en obra de la verdad. Y ese decir esencial, ese decir ontológico, ese origen de la existencia histórica a través de la obra de arte es la que hace que el arte sea un origen, o si no es un origen no sería propiamente nada. La idea de que el arte conserva su genio en su arte y que debería sacar de ahí sus fuerzas para su renacimiento nacional es algo que no está solamente en Heidegger, sino que está de nuevo, hay que decirlo, en Louis Aragon, cuando Aragon defendía en Francia la ideología comunista contra el ascenso del fascismo, pero al mismo tiempo Aragón exaltaba el conjunto de realidades que él llamaba una nación y afirmaba la identidad entre defensa de la cultura y defensa de la nación. Así, en un discurso dirigido a los escritores que pronunció el 16 de julio de 1937, dice lo siguiente: sumérjanse en la realidad nacional para renacer empapados con la más real humanidad. Busquen en las fuentes vivas de vuestra nación la inspiración profunda que los traducirá expresándolo. Frente a los pretendidos nacionalismos, levantad la realidad nacional. Levantad la nación hecha de hombres y de mujeres que trabajan, que se aman y dan nacimiento a niños risueños, para los cuales preparáis un porvenir pacífico donde el pan será rubio para todos y donde los nacionalismos a la Franco no arrojarán las bombas de cruces gamadas sobre la inocencia, el trabajo y el amor. Ustedes devendrán excelentes ingenieros de almas, colaborando en la creación de una cultura verdaderamente humana, porque ella será nacional por la forma y socialista por el contenido. Esta dimensión nacionalista también del arte en el surrealismo o en las posiciones filocomunistas de Aragón son las que subrayan la idea del arte como algo que tiene un poder histórico, que tiene un poder destinal, pero sobre todo ese arte que necesita no tanto del museo cuanto del templo, y esa fascinación por el templo es la fascinación por el neoclasicismo que se encuentra en la arquitectura de Trost, pero también en las ideas arquitectónicas de Hitler y de Albert Speer, pero sobre todo en esa necesidad de construir una cultura alemana que estaría marcada por lo que llamaban algunos el romanticismo de acero, que permitiría la purificación de una idea. Y esa purificación de una idea es lo que llevaba a los nazis a volver a los orígenes grecorromanos o a inventar una cultura de lo visible de pretendido carácter mitológico grecorromano, que también tendría en cuenta la idea del genio alemán, y que Eric Michaud va a ir rastreando también dentro de la propia construcción de la historia del arte, y sobre todo la importancia que le da a las ideas de Schulze-Naumburg y las ideas estéticas de carácter racista y nazi de Schulze-Naumburg, pero también cómo aparecen en Heinrich Böllfing cuando habla del estilo de la raza como el estilo de un país o el estilo
de una nación, y ese estilo racial o ese estilo nacional va a ser apropiado, va a ser asumido evidentemente por los nacionalsocialistas cuando generen su estética de la sangre y del suelo. Schulze-Naumburg va a volver a la idea del paisaje como un paisaje clásico, como un paisaje normando en el que toma elementos de la pintura de Poussin, pero sobre todo va a defender esa idea de un arte romántico clásico que también se encuentra en cierta medida en Ernst Junger, tal y como lo analiza en torno a la página 190-195 de este libro Éric Michaud. Esa dimensión de las ideas monumentalistas van a ir siendo analizadas evidentemente en torno a las concepciones arquitectónicas de Speer, en torno a las ideas de Hitler y de Trost, pero en el capítulo 4 sobre todo se va a meter a plantear la cuestión de la reproducción del genio, como es este ideal de belleza alemana, en el que, como señaló Joachim Fest en torno a Hitler, todo cinismo y todo cálculo en la táctica del poder se detenían ante su visión, y su visión era la visión del hombre nuevo, ese hombre que articula la vida de la comunidad. Una educación apropiada debía permitir que al fin toda la nación participe de este bien supremo, una raza obtenida según la base del eugenismo. Los hombres no buscarán mejorar por la cría de especies caninas, equinas o felinas, sino que buscarán el perfeccionamiento de la raza humana. Voy a dejar aquí esta primera parte del comentario y continuaré en una segunda.